Ante todo, buen día, profesora y compañeros. Hoy yo les vengo a hablar junto con mi compañera del grupo 9 sobre la reforma agraria desde el punto de político, económico y social. Sobre la cuestión es, ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista económico, político y social? Empecemos. La reforma agraria implementada el 24 de julio de 1969 constituyó un acontecimiento importante para la comunidad campesina peruana. Esta ley del gobierno revolucionario fue la última de una serie de leyes, decretos y proyectos por las cuales se tiene como objetivo eliminar la clase terrateniente costeña y así impulsar la productividad de la agricultura que se encontraba en la etapa más crítica bajo la administración del anterior presidente Belaúnde. La reforma agraria en el Perú se llevó principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, y ha sido un tema ampliamente debatido en términos de sus impactos políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, según la información que hemos buscado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, la reforma agraria en el Perú, desarrollada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que se ha estado gestando a lo largo del siglo XX. Desde principios de este siglo, se debatía la necesidad de esta transformación profunda en la política económica y social del campo. En 1963 se promulgó la Ley de Bases para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernández Belaúnde emitió una ley de reforma agraria que excluía a los complejos agroindustriales azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto de ley en un intento de democratizar la propiedad de la tierra. En primer lugar, por el lado político se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, reduciendo el poder de los grandes latifundistas, o sea, los terratenientes, y fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisión. En ese sentido se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Según José Carlos Mariátegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios grandes o medios que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado sus fondos. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada con la explotación de tierras sin ninguna compensación justa. En segundo lugar, tenemos el aspecto económico. Esta buscaba redistribuir la tierra de manera equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulando la producción agrícola. Lo que se ve en contra fue la expropiación forzosa de tierras y falta de incentivos para la inversión privada en la agricultura, ¿no? La escasez de alimentos, la inflación, esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década de 1980. Y como tercer lugar tenemos el aspecto social. Esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedad de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Consideramos puntos en contra en este aspecto social. Las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales, la caída de la producción agrícola, la escasez de los alimentos, afectó a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, la reforma agraria implementada en 1969 y 1980 significó la expropiación de 10,5
millones de hectáreas de tierras equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante este tiempo, las propiedades se convirtieron en un aproximado de 1.200 empresas mixtas o sociedades cooperativas. Estas empresas fracasaron rápidamente. La mayoría finalmente se extinguió. Por esta razón, ratificamos nuestra posición y respondemos que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde los puntos de vista político, social, económico, ya que fue una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Eso sería todo. ¿Qué es lo que podemos concluir con esta ley? En resumen, aunque la reforma agraria tuvo algunos logros en términos de distribución de tierra y la reducción de la desigualdad, su implementación autoritaria y su falta de incentivos para la inversión privada y la reacción tecnológica provocaron una época de crisis económica y social en nuestro país, que hasta ahora es posible que la tengamos. Muchas gracias.